con nuestro curso el 7 de febrero del 2023, nuestro curso de Biomatemáticas 2, romano. Oficialmente es con 2 romano, no con 2 índico. Sí, porque estos números, o indio, estos números los inventaron los indios, estos eran los números que usaban los romanos. O no eran exactamente así, pero de ahí se deriva. Ok. La primera unidad del programa de Biomatemáticas 2, que es un curso de matemáticas, más bien del uso de las matemáticas para entender sistemas biológicos. No es un curso de matemáticas común y corriente, no es un curso de matemáticas formalmente, sino de cómo usamos las matemáticas para poder estudiar sistemas biológicos. Lo que hacemos es repasar los conceptos matemáticos, la parte básica de los conceptos matemáticos per se, y luego a lo largo de las semanas, de las sesiones, vamos haciendo referencia y quizá viendo algunos ejemplos de cómo el lenguaje de las matemáticas puede ser usado para describir fenómenos biológicos. Y al describirlos, podemos incluso hacerle hasta el pitonizo, predecir, pronosticar, ver el futuro. Y no es magia, son matemáticas. ¿Bien? El primer tema de este programa, en el cual su objetivo es llegar finalmente a poder usar las herramientas matemáticas del cálculo, pero no cualquier cálculo como el cálculo desarrollado por los árabes. En árabe sería álgebra. Eso significa el cálculo. No, nos referimos a el cálculo para fenómenos cambiantes, fenómenos dinámicos. Fenómenos entonces difíciles de predecir. ¿Hacia dónde se dirige el fenómeno? Para eso es necesario usar una herramienta matemática de cálculo que fue desarrollada simultáneamente por 2 matemáticos, uno teutón y otro anglosajón, Leibniz y Newton. Estoy hablando del cálculo dinámico o diferencial e integral. Ese cálculo nos permite poder describir, entender y quizás hasta predecir fenómenos cambiantes, fenómenos dinámicos. Y para poder llegar allá tenemos que comenzar con una base para ese, que es el concepto de el límite de las funciones. Antes brevemente vamos a ponernos de acuerdo qué entendemos por una función. ¿Qué es una función en matemáticas? Una función es tan simple como la relación entre 2 cantidades que pueden cambiar. La relación existente entre 2 cantidades que cambian porque están relacionadas. Si no existiera relación entre ellas y una cambiara, a la otra le importaría un pepino, no se vería afectada, no habría cambio en esa segunda cantidad.
Por ejemplo, y acudiendo al... Decía yo que esto fue desarrollado por Leibniz y Newton. Voy a acudir inicialmente a Isaac Newton. Isaac Newton, ¿en qué año fue? ¿En qué año? No, sí está acá. Está aquí. Aquí les digo que tengo mi acordeón. ¿En qué año Newton publicó su definición del cálculo diferencial? Fue en el año en 1600, bueno, esta edición. Qué bueno que llegaron los indios, más bien los números indios a través de los árabes. ¿Qué año es ese? 1687. En 1687 Newton publicó los Filosofía Naturalis Principia Mathematica. En latino publicó además los principios matemáticos de la filosofía natural. Lo escribió un año antes y se publicó al año siguiente, en 1686, y salió hasta a las librerías de su preferencia en 1687. En este, Newton describe eso con un fin en particular: poder explicar cómo se mueven, no cómo, sino por qué los planetas se mueven a velocidades diferentes alrededor del Sol. A velocidades cambiantes, además, diferentes y cambiantes. Para eso tuvo primero que explicar el movimiento, y publicó en las primeras partes de ese libro, de los principios matemáticos de la filosofía natural, lo que llamó la Lex Secundum, la segunda ley. Y esa segunda ley en esa segunda ley escribió, acá está, ya lo encontré. Mutatione motus proportionale me sedimotrici imprese et fieri secundum lineam rectam qua visila imprimitur. Ahí está, no estoy mintiendo. Lex secundum. Mutatione motus proportionale me sedimotrici imprese et fieri secundum lineam rectam qua visila imprimitur. Es una función matemática, pero está escrita en latín y descrita en lenguaje coloquial, de una forma coloquial. En los libros de física hoy en día, desde la secundaria hasta universitarios, no viene así. ¿Cómo viene? Mutatione motus proportionale
Mutación en motus, el cambio en el movimiento, la aceleración, esse bimotrici imprese et fieri secundum, linea recta. Mutationem motus proportionalem. El cambio en el movimiento es proporcional esse bimotrici imprese, la fuerza impresa. Podríamos decir que esto es una proporcionalidad o relación entre dos cantidades, el cambio en el movimiento y la fuerza que provocó el cambio en el movimiento. Esto es una función matemática, una relación entre dos cantidades, una fuerza que provoca un cambio en el movimiento de algo. Hay una relación entre ambos. Podríamos hasta hacer un experimento aquí para ver que eso que dijo Newton es cierto. Plumón está en movimiento, está en reposo, diríamos. Cambió su posición en el espacio. A eso le llamamos movimiento, cambio de posición en el espacio. ¿Qué tanto cambió la posición? De aquí a acá, más o menos. Esse bimotrici imprese, la fuerza impresa. ¿Cambió su posición? Sí. ¿Hubo movimiento? Sí. ¿Fue igual? ¿Cuál fue la diferencia? La fuerza impresa en el plumón verde. A mayor fuerza, mayor movimiento. Hay una relación entre la fuerza y el movimiento. Hay una función que se puede describir de manera matemática. Actualmente la expresamos así. F es igual a M por A, donde en este caso M sería una cantidad específicamente constante, ¿sí? Porque el plumón no cambia. Entonces, el cambio en el movimiento depende de la fuerza y de la masa del plumón. Vamos a ver si ahora lo que quiero es mover esta vara y uso el plumón de empujador. ¿Qué pasó? A masa diferente, cambio de movimiento diferente. La masa de la vara es constante, pero diferente a la del plumón. El cambio en el movimiento es proporcional, pero depende de esta cantidad que sería constante para cada objeto. Estamos usando el lenguaje de las matemáticas para describir un fenómeno natural que es el fenómeno del movimiento. A través de del uso de letras y números para describir la relación entre dos cosas que podemos medir con cantidades. El cambio en el movimiento, que es qué tanto se mueve, qué tanto cambia de posición en el espacio. Por cierto, aquí hay otras cantidades implicadas que se relacionan con A, y otra cantidad que es F. Todo esto le puedo asignar números. Y si estas cantidades o números están relacionadas serán entonces parte de una función. Ya estamos entonces de acuerdo en qué es una función, una relación entre cantidades.
Hay otro concepto que supuestamente debieron haber revisado en su curso previo de Biomatemáticas 1, por eso es que es prerequisito para Biomatemáticas 2, que es el concepto básico de función. Aquí vamos a desarrollar el concepto de una función. No, sí, las funciones. Y vimos que hay diferentes tipos de funciones. Hay funciones, entonces vamos, escribamos aquí. ¿Qué es una función? Es una relación entre cantidades. Esto es una función. Donde está la cantidad fuerza y la cantidad aceleración. Y vemos que la aceleración depende de la fuerza. Cuando teníamos los dos plumones, pues si la fuerza era grande, la aceleración o cambio en el movimiento, la aceleración dijimos que es cambio en el movimiento, depende de la magnitud, del número de fuerza, de la magnitud de la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración, siempre que se trate del mismo objeto. De un objeto con masa constante. Ok. Y en matemáticas se pueden describir diferentes tipos de funciones. Pongamos aquí unos ejemplos que ya hace un momento hablamos de ellas. Por ejemplo, una función lineal. Bueno, no todas van a ser funciones. Vamos a poner aquí nada más los nombres de cada función. Una lineal. Ejemplo, y es igual a mx más b. Bien. Donde las cantidades relacionadas son x y y. Son las dos cantidades que se relacionan en una función. En este caso, m es un número constante, igual que b, pero diferentes entre sí. Bueno, podría suceder que tuvieran el mismo valor, que ambos fueran números 2 o que ambos fueran números 5, pero no necesariamente. Pueden ser este igual a 2 y este igual a 8, o este igual a 8 y este igual a 2, y serían dos funciones diferentes. Otro ejemplo de función, decíamos una función de potencia. Una función de potencia sería y igual, en una función de potencia, la cantidad x está elevada a una potencia, vamos a llamarle b. Que por cierto puede tener aquí otro componente o elemento o término que podría ser, no m no, porque luego m se confunde. Vamos a ponerle c, donde c sería un número constante. Ok. Una función exponencial es otro tipo de función. También a la potencia le podemos decir potencial, para tener un término que es potencial, exponencial. Pongámosle potencial. Ahí está, potencial. Exponencial sería y igual b a la x. La cantidad relacionada con y es la potencia a la que está elevada el número b, que sería un número constante. ¿Sí? Podría también aquí estar teniendo otro término que puede ser c. Vamos a poner aquí que también c sería otro número constante. Una función trigonométrica, decíamos.
sería, por ejemplo, y igual a el coseno de x, y podrá ser más b, vamos a ponerlo así. Una función racional, que fue otra que también mencionamos, es aquella que tiene esta forma. Y es igual a x entre b, que podría ser, por ejemplo, más c, por ejemplo. O podría ser y igual a b entre x más c. Mientras que en la primera, la cantidad relacionada con x, que es x, es el numerador de esta razón o proporción, por eso es racional. En el segundo caso, la cantidad x, que se relaciona con y, es el numerador. Puede suceder que tuviéramos funciones más locas, como esta que voy a poner aquí a continuación. Y una observación a partir de este momento. Es importante que para las clases traigan ustedes una calculadora. De preferencia una calculadora de las que llamamos científica. Porque tienen estas la posibilidad de hacer operaciones, por ejemplo, trigonométricas, o exponenciales, o potenciales, no nada más una que suma y que resta, o de otro tipo. Bien, yo aquí tengo esta. O una ventaja es que hoy en día muchos teléfonos de los que llaman inteligentes tienen calculadoras científicas. Entonces pueden, si no tienen calculadora y tienen teléfono celular inteligente, pueden usar el teléfono celular inteligente si son igual ustedes más inteligentes que el teléfono. Bien, incluso puede ser hasta más práctico y útil porque aunque le marque, no da línea. No sirve como teléfono para testear ni para consultar internet. Y en cambio el celular inteligente sí. Porque vamos a dedicarnos a revisar los temas realizando ejercicios, viendo diferentes ejemplos de funciones que debemos ir resolviendo. Resolver esta es relativamente fácil y lo podemos hacer sin calculadora. Por ejemplo, si pensáramos en esta función, voy a ponerla aquí, una función lineal que sea y es igual a x menos 4. Es como esta, pero aquí m es igual a 1. Entonces 1 por x es x. Y b es el número negativo 4. O sea, b es cualquier número constante que puede ser cualquier número real. No necesariamente un número natural, porque los naturales son solamente positivos. Aquí sería el número real 4, que es el número negativo menos 4. Bien. Esto es entonces una función. La función y igual a x menos 4. Vemos que se parece más a la lineal que a las potenciales. Podemos decir que esto no es una función potencial, no es exponencial, no es trigonométrica, no es racional. Y quizás hasta podamos visualizar. Si no, no hay problema, podemos representar este fenómeno que se describe como que la cantidad de y cambia cuando cambia la cantidad de x, restándole 4 unidades al valor de la cantidad de x. ¿Y eso qué significa?
hay maneras de poder vislumbrar o visualizar lo que describe una función matemática. Así como esto describe movimiento, esto podría describir algo existente en la naturaleza. Igual no describe nada, pero podría suceder que sí lo hiciera. Y una forma de hacerlo es haciendo, esto es lo que llamamos una forma alfanumérica de la función. Esta es la representación alfanumérica de una relación entre dos cantidades, una función. Pero puedo representar funciones matemáticas de diferentes maneras. Por ejemplo, lo puedo hacer en manera tabular. ¿Qué significa tabular? En forma de tabla. ¿Sí? Y no porque vaya a ser de madera. Una tabla que puedo representarla entonces de esta forma. X y Y. Y aquí voy asignando valores. Comencemos con 0. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Pues a 0 le resto 4 y me queda menos 4. Cuando X vale 1, Y vale menos 3. Cuando X vale 2, Y vale menos 2. Cuando X vale 3, menos 1. Cuando X vale 4, Y vale 0. Cuando X vale 5, ya no me cabe, valdría más 1. ¿Sí? 5 menos 4 es más 1. Okay. Esta es la representación tabular de la función. Esto es una función y esto es una función. Pero también puedo representar las funciones de manera gráfica. O por medio de un dibujo. En la función gráfica conviene tener una regla para no hacer las manchuecas. Y lo que voy a representar como las cantidades X y Y, si son dos, las represento normalmente mediante líneas perpendiculares, una respecto a la otra. Déjenme poner aquí, aquí, en una escala numérica gráfica que de preferencia sea proporcional de manera perpendicular. Bueno, aquí me está bailando la Macarena. Ok. Lo que tengo en estas dos líneas perpendiculares es la representación de cada una de estas dos cantidades relacionadas, X y Y. Normalmente, X la represento en la línea horizontal y a Y en la línea vertical. Normalmente, los valores positivos de X los represento hacia la derecha, y si los hubiera, como, bueno, no los hay aquí, pero si los hubiera, los negativos de X los represento hacia la izquierda de la línea perpendicular que representa a Y. Donde los valores positivos de Y los represento arriba de la línea horizontal X y los valores negativos por debajo de la línea horizontal de X. Una línea horizontal, una vertical, perpendiculares por lo tanto, que se cruzan donde X vale 0 y Y vale 0. O también le llamamos origen. Este tipo de gráfica es la que solemos llamar en matemáticas gráfica cartesiana, porque le echamos la culpa a un matemático francés del siglo XVII, René
Descartes o Descartes. René Descartes. Pues creamos gráfica cartesiana. Observación. Una función es una relación entre cantidades. No dije cuántas. Pueden ser 2, pero podrían ser 3. Si fueran 3, serían, por ejemplo, X, Y y Z. ¿Y cómo representaría eso en forma tabular? En forma tabular no hay problema. X, Y y Z en una tabla. De manera gráfica, tendría que representarla en 3 ejes cartesianos perpendiculares. En sentido estricto, el eje de X sería el eje horizontal, el eje de Y sería el eje vertical, y el eje de Z tendría que, porque el Y es perpendicular a X, y el eje de Z tendría que ser perpendicular a X y Z. Entonces tendría que dibujar aquí. En general es difícil, a menos que tenga un sistema, alguien tenga un sistema holográfico. Lo que hacemos es que representamos en 2 dimensiones las 3 variables, o las 3 cantidades relacionadas X, Y y Z. Pero tendríamos a la izquierda menos X, hacia abajo menos Y y hacia arriba a la derecha menos Z. ¿Ok? Donde estas 3 cantidades se relacionan y van cambiando. Por ejemplo, si X vale 1, Y podría valer 2 y Z podría valer 3. Y si X vale 2, Y podría valer 4 y Z podría valer 9. Y esto tengo que representarlo aquí en este sistema cartesiano de 3 dimensiones. Este es un sistema cartesiano de 3 dimensiones porque son 3 las cantidades relacionadas X, Y y Z. Podríamos incluso imaginar o encontrar que necesitamos relacionar no 3, sino más cantidades entre sí. No es raro. No es raro. Finalmente, la fuerza depende de la aceleración, que a su vez depende de la velocidad, que a su vez depende de la posición, y a su vez de la fuerza depende el trabajo, depende la potencia, etcétera, 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 etcétera. Y todas esas cantidades que medimos cuando vemos o estudiamos fenómenos físicos se relacionan entre sí. Y si además esto está relacionado, ese cambio de movimiento del objeto se debe a que cambió su posición porque había una fuerza, pero esa fuerza fue provocada por la contracción de un sistema muscular que depende de la síntesis de ATP, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos entonces por qué, como biólogos, debemos entender no solamente las matemáticas, sino también la física. Y recordar que cuando estamos estudiando sistemas biológicos, estamos en algo más complejo que esto. Cierto, afortunadamente hay manera en la cual podemos dejar de lado algunas cantidades y trabajar con 2 de ellas a la vez. Entonces no se asusten demasiado. Sigamos con el mundo ideal de 2 variables o 2 cantidades relacionadas entre sí. Bien, ¿cómo se ve de manera gráfica la función y igual a x menos 4? ¿Qué cara tiene? Bueno, pues, empiezo a representar en el sistema cartesiano estos valores de esta tabla. Cuando x vale, lo voy a hacer con verde ahora,
Cuando x vale 0, y vale menos 4. O sea, está aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí está, paz, paz. Ok. Cuando x vale 1, y vale menos 3. Cuando x vale 2, y vale menos 2. Cuando x vale 3, y vale menos 1. Cuando x vale 1, y vale... No, cuando x vale 4, y vale 0. Bueno, me quedó medio chueco porque es el pizarrón blanco, no está cuadriculado, como pueden estar sus cuadernos, sí pueden estar cuadriculados. Y entonces la función se verá como esta línea recta. Bien. De ahí vemos entonces que la relación que existe entre la cantidad de x y la cantidad de y tiene forma de una línea recta, por eso decimos que se trata de una función lineal. Y de aquí podemos hacer predicciones hacia el futuro, hacia otros valores. Decíamos que cuando x vale 5, y vale 1. 5, 1, acá está. Cuando x vale 10, lo único que tengo que hacer es proyectar esta línea hasta donde se cruce con el 10 y puedo ver cuánto valdría y. O si x tiene valores negativos, menos 7. Con que proyecte esta línea hasta donde se cruce con el 7 en x, podré saber cuánto vale y. Entonces, tiene a veces ventajas hacer las representaciones gráficas de las funciones y no solamente quedarme con la expresión alfanumérica. A lo largo del curso vamos a estar trabajando con las tres formas. Bien. Ok. Pero nuestro tema de hoy es el del límite de las funciones. ¿Qué es el límite de una función? Hay una definición bastante fumada que se deriva del análisis de las funciones con base en la teoría de conjuntos, la teoría axiomática de conjuntos, que define el límite de una función f de x cuando x tiende a c. El límite de una función f de x cuando x tiende a c es el valor L si y solo si para cada epsilon mayor a 0 existe una delta mayor que 0 tal que cada número real x en el dominio de la función, si 0 es menor que el valor absoluto de x menos c y este es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos l es menor que epsilon. Aunque esto está en español, está más confuso que la segunda ley de Newton en latín. Por lo que, y eso que no la escribí en lenguaje simbólico de la teoría axiomática de conjuntos, la cual ustedes pueden consultar en el documento que compartí en el CIPI, donde pueden ver esto. ¿Sí? Aquí está arriba lo que leí y aquí abajo está escrito con los símbolos del lenguaje de la teoría axiomática de conjuntos, que eso se supone que debieron revisarlo en el curso de Biomatemáticas 1. ¿Sí? Si no es así, repasen sus apuntes de Biomatemáticas 1 y si no se preocupen, ya saltamos esta parte de la historia y vamos entonces a remitirnos a tratar de entender qué carambas es el límite de las funciones a través de revisar ejemplos de ellas. Bien. Aquí escribimos la función lineal y igual a x menos 4. ¿Qué es una función lineal? Acá pusimos que existen funciones racionales. Voy a poner acá un ejemplo de una función racional, la cual, para no forzarme la vista, la voy a copiar de aquí. Es y igual a x cuadrada menos 5x más 4
la cual es una función potencial. Aquí está. 2 es un número constante, dividido entre x menos 1. Vamos a tabular x y y. Uy, me quedó bien chueco esto. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Saquen sus calculadoras o sus teléfonos. Sería entonces, sería 0 de una vez, cuando x vale 1, 2, 3 y quedémonos con el 4 que tenemos hasta acá. Cuando x vale 0, sería 0 al cuadrado menos 5 por 0, 0, más 4 entre 0 menos 1, me queda 4 entre menos 1. ¿Cuánto es? Menos 4. Cuando x vale 1, aquí sería 1 al cuadrado es 1, menos 5 por 1 es 5, más 4 entre x menos 1. Vivimos en el error. Si x es igual a 1, entonces y sería igual a 4 entre 0. Esto no es definible. ¿Esas son las funciones en las que se tiene que cambiar el valor de x por un número decimal? No. Esto es real, ahí está. Aquí está. No me he fumado nada. No es una alucinación de mi parte. Podríamos seguir. Cuando x es igual a 2, sea 2 por 2, 4, menos 10 más 4 entre 3 me da menos 2. Cuando x es igual a 3, 3 por 3, 9, menos 15 más 4 entre 2 me da menos 1. Cuando x es igual a 4, 16 menos 10 más 4 entre 4 menos 1 me da 0. Es decir, fíjense, cuando x es igual a 4, y es igual a 0. Cuando x es igual a 3, y es igual a menos 1. Cuando x es igual a 2, y es igual a menos 2. Cuando x es igual a 0, y es igual a menos 4. A menos 4, a menos 4. En otras palabras, la parte recta de esta función cuadrática, al ser racional, al no ser una cuadrática simple, sino al ser una función racional, donde aquí la potencia es 1, aquí la potencia es 2, acá la potencia es mayor que esta, entonces me da una línea recta. Tiene la misma forma que la función y igual a x menos 4. Vamos a decir que y tiene valores para esta función en x igual que la función verde prácticamente en cualquier valor de x. Vamos a ver si es cierto. Calculen, cuando x vale 1.5, x vale 1.5, ¿cuánto vale y? Otra forma de poder conocer el valor de la cantidad dependiente relacionada con x, y, es
cuando tengo la forma gráfica, se llama interpolar. Cuando x igual a 1.5, aquí está, puedo proyectar este valor a la gráfica de la función y luego proyectarlo hacia el eje de y, a la cantidad dependiente relacionada con x, y. ¿Cuánto vale y aquí? Si este es menos 1 y este es menos 2 y este es menos 3, ¿cuánto vale aquí? Menos 2.5. Cuando x vale 1.5, y vale, cuando x y vale menos 2.5. ¿Ok? Si existe este valor, ahí está. Cuando x vale 0.5, aquí lo proyecto, le llamo interpolación. ¿Cuánto vale y? Menos 3.5. ¿Ok? O sea, sí, aquí hay valor para y cuando x vale esto. Cuando x vale menos que 3. Cuando x vale más que 3, 1.5, también tengo un valor, menos 2.5. Es más, cuando x vale esto, digamos 1.1, vale menos 2. Casi 3, menos 2.90 y algo, menos 2.9 podría ser. Cuando x vale menos que 1, 0.9, digamos, y vale menos 3.1. Es más, podría ser todavía más cerca del x igual a 1. No 1.1, sino 1.01. ¿Cuánto valdría allí? Menos 2.99. Cuando x vale 0.99, ¿cuánto valdría y? Menos 3.01, un poquito más que 3. Pero no puede valer este 3 que está aquí, que aquí está no definido. No puede valer 3 cuando x vale 1. Pero si hay valores cuando vale un poquito más de 1 o x vale un poquito menos de 1. Estará cerca del 3, del menos 3, perdón, pero nunca podrá valer 3. Esto es lo que llamamos el límite de esta función, el límite de x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 cuando x se acerca a 1, a este 1 de aquí. El límite es este menos 3. Es decir, el menos 3 no existe para esta función. Ese es el límite para esa función racional. Esa función racional tiene un límite, ahí no tiene valor, no existe, no es posible encontrar ese valor. Existe para y igual a x menos 4, que tiene la misma forma de recta que y igual a x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1. Pero mientras que
y igual a x menos 4 es una función lineal, una función como esta. Es una línea recta, ¿sí? Donde en cada valor de x hay siempre un valor de y. Por eso decimos que esta es una función continua. Para la función x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1, que también tiene la misma forma de una línea recta, esta también es lineal, aunque tiene esta cosa de aquí. Lo que pasa es que si aplicamos en esa función la regla de las potencias en el álgebra, ¿qué sucede? Yo divido el de arriba entre el de abajo y x cuadrada entre x a la 1 me queda 2 menos 1, 1. El resultado me queda x a la 1, o sea, una función lineal. Por eso es que esta me dibuja esta función potencial cuadrática me dibuja una función lineal. Porque el cociente de esto es x a la 1. Por eso es lineal. Pero hay un valor no definido. Hay un valor en ella que no existe. A eso es lo que llamamos el límite de esta función, y por eso decimos que esta función es una función discontinua. ¿Cómo podemos entonces hasta este momento describir o definir el límite de una función de esta en particular? El límite de una función es una discontinuidad en la función. Al menos hasta este ejemplo. Ya veremos más adelante otros ejemplos de otras funciones donde veamos características de cada una de ellas, dependiendo si se trata de funciones lineales, potenciales, exponenciales, trigonométricas o racionales, e incluso racionales aparentemente cuadráticas. Una cuadrática es una curva, pero esta cuadrática, como es racional, pues no dibuja una curva sino una recta. Finalmente es una función lineal. Y alguien dirá, bueno, ¿y esto qué? Es una cosa de matemáticos, ¿no? Aquí lo que me está definiendo es, lo que me está diciendo, lo que me está narrando, o la aventura que me está, la historia que me está narrando esta función matemática, es que cuando x tiene un valor de 1, esta función no me da un resultado, no me puede dar un valor numérico que yo pudiera medir, por ejemplo. Imaginando que quiero hacer un experimento. No, pues ahí ni le buscas porque no te va a dar el resultado. Y eso existe en la realidad. Por ejemplo, de fenómenos biológicos. Es como si queremos medir el pH de la matriz membranal, de donde están los lípidos, de la bicapa lipídica que forma las membranas de todas las células biológicas, todas las células de todos los seres vivos. Todas están formadas por lípidos, de hecho por fosfolípidos y algunas otras grasas o lípidos que forman parte de esa membrana, que le dan su funcionamiento y que varía de célula a célula qué tipo de grasas o lípidos hay en cada una de ellas. Por ejemplo, las membranas de las neuronas tienen algunos lípidos diferentes a los que tienen las membranas del tejido adiposo, por ejemplo. No son idénticas, todas están formadas por lípidos, pero no son idénticos los lípidos de unas células de un tejido a las células de otro tejido. Bueno, una característica en todas ellas, no importa de cuál tejido estemos hablando, es que jamás podré medir el pH en ellas. No existe el concepto de pH dentro de una membrana. No tiene caso buscar un electrodo que pudiera entrar en la membrana porque no vas a medir nada. No existe el pH. Ya más adelante, en un ejemplo que veremos más adelante, veremos por qué. Por lo pronto, los dejo sin spoilearlos para esa clase. Nos vemos mañana. Sí, ¿verdad? Mañana a las
a las 3 de la tarde, nuevamente en este salón. Jueves, y mañana es miércoles. Nos vemos entonces jueves en este mismo salón C204. Y el viernes será en el B104. Por hoy nos despedimos.